La nueva directiva de la UDI se reunió con la presidenta Michelle Bachelet. En el encuentro, la presidenta del gremialismo se refirió a la carrera presidencial que tiene a Sebastián Piñera y Alejandro Guiller como los mejores perfilados. Sobre este último, afirmó que es el continuismo de lo peor de las reformas del gobierno. Conversamos de estos temas y más con el senador de la UDI, Víctor Pérez. Senador, gracias por estar acá en la mañana informativa. No, gracias a usted, Valentina. Partamos por la carrera presidencial, ya que lo estábamos mencionando. ¿Cómo ve la UDI el tema de la carrera presidencial? ¿Buscan tener un candidato propio o quizás la idea ya es apoyar a Sebastián Piñera? La otra vez se reunieron con Sebastián Piñera en su casa, en una cena. Mire, para la UDI lo importante es ser relevante, es ser el eje de la campaña y del futuro gobierno. Que nuestras ideas estén presentes, que podamos aportar, que verdaderamente seamos unos actores significativos. Y eso es lo importante, qué temas, cómo vamos a convocar a nuestro electorado, cómo vamos a movilizar a nuestra gente, qué es lo que vamos a hacer en el gobierno. Yo creo que esa es la prioridad de la UDI. ¿Quién lidera eso? Lo decide la gente, lo va a decidir la gente en una primaria, lo decide la gente a través de las encuestas, lo decide la gente al final en la elección del día 19. Y no hay duda que el expresidente Sebastián Piñera está extraordinariamente bien posicionado, es un activo importante de Chile Vamos, y por lo tanto nosotros creemos que es una carta sobre la cual es importante estar al lado de él, acompañarlo y jugarnos por él. Lo importante, por ende, es cómo, y se lo dijimos en una comida que estuvimos en su casa el miércoles pasado, cómo podemos contribuir, cuáles son nuestras ideas, qué es lo que verdaderamente nosotros queremos, cómo ganar la elección primero y después cómo ser gobierno. Porque la vez pasada ganamos y tuvimos déficits políticos muy importantes que nos significó perder el gobierno. Y lo que nosotros no queremos es ganar una elección presidencial, ser gobierno y perder la siguiente, sino que verdaderamente estar 2 o 3 periodos en el gobierno, y eso significa mirar a la política de una manera distinta como se miró en el gobierno pasado. ¿Van descartando entonces la idea de un candidato presidencial para primarias, al menos de la UDI? ¿O? Lo que pasa es que las candidaturas presidenciales nacen de la realidad, ¿no? Y la realidad indica que hoy día quienes en Chile Vamos aspiran a ser candidatos presidenciales están absolutamente nítidos, claro, y en la UDI lamentablemente no se configuró, digamos, un liderazgo personal. Pero eso... ¿Cuándo toma la decisión la UDI sobre este tema? Yo diría en marzo es un momento adecuado, porque en mayo hay que inscribir las primarias y por lo tanto en marzo deberíamos tomar todas y cada una de nuestras decisiones. Pero no es dramático, digamos, el hecho de que no tener en un determinado momento candidato presidencial. Lo importante, en definitiva, es que las ideas, las propuestas, el programa tenga un sello importante en la UDI y tenga una contribución de la UDI significativa. Y a eso tenemos que dedicarle el mayor esfuerzo. Senador, pasemos a otros temas. La reunión que tuvo la directiva de la UDI ayer con la presidenta Bachelet. Algunos temas que se abordaron fueron la Araucanía. La presidenta de la UDI, la senadora Van Rysselberghe, dijo: la cantidad de atentados que se dan en la zona es uno por día. Nos preguntamos qué pasaría si eso ocurriera en Santiago. Además de este planteamiento de la senadora Van Rysselberghe, ¿cómo ve la UDI lo que está ocurriendo? Bueno, el planteamiento que ha hecho nuestra presidenta es esencial de lo que está pasando hoy día. Fíjese usted que también un hecho que hay que condenar con la mayor energía, que fue el atentado hacia la residencia del presidente ejecutivo de Codelco, que es lo que vio el país entero. Vio al ministro del Interior, vio a los fiscales, vio a los jefes de las policías, inmediatamente en la casa, e inmediatamente la señal que esto era un dato antiterrorista. ¿Qué es lo que ve la gente en la Araucanía? Nada de eso. Nada de eso. No ve una preocupación del gobierno cuando se queman casi mueren personas. No visita a nadie. No hay un acompañamiento hacia las víctimas. La diferencia del trato a las víctimas creo que hoy día ha quedado mucho más patente y demuestra en ese caso una visión o una actitud del gobierno absolutamente que yo calificaría incluso de discriminatorio con lo que pasa en la provincia de Arauco, lo que pasa en la Araucanía, que permanentemente se están quemando galpones, se están quemando viviendas, se están quemando camiones, y las víctimas quedan en general bastante abandonadas y no hay una preocupación ni un acompañamiento, y eso está generando un ambiente que ayer los alcaldes de la provincia de Arauco, que se llama, en una organización que ellos tienen que se llama Arauco 7, expresaban que los recurrentes de estos hechos violentos lo que generan es temor en la gente. Ya la gente no quiere
en la noche ir a sectores rurales, cuando son zonas en que el mundo rural es muy importante y muy activo, en que el turismo, que es una actividad fundamental para esa zona, está cada día más disminuido. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor. Y si a ese temor uno le agrega que las víctimas no son acompañadas, creo que estamos generando una situación extraordinariamente compleja. Nosotros le hemos planteado al gobierno. Nosotros estuvimos con el ministro del Interior hace pocas semanas atrás, también junto con Jacqueline Farri-Selberg, y le planteamos, aquí no puede haber este trato hacia las víctimas que yo calificaría incluso de despectivo. ¿Se equivocó el gobierno en lo que pasó en Cañete, donde no se calificó ese ataque incendiario como terrorista, sino como un acto delictual donde murió un trabajador? Ayer vimos al presidente Piñera que visitó la zona. Efectivamente, el presidente Piñera estuvo ayer en la zona en Cañete, estuvo en Los Álamos, estuvo en la casa con la familia y las hijas de esta persona asesinada, y las personas recibieron esto como una cosa muy importante porque se sintieron en un momento dado acompañadas. Fíjense que indudablemente los fiscales, los jueces son los que definen los delitos, pero aquí el gobierno sucede el atentado a la casa del vicepresidente ejecutivo de Codelco y sin mayores antecedentes lo califica de terrorista. Y aquí el subsecretario del Interior en el caso Cañete dice tenemos que ver el conjunto de antecedentes. O sea, en uno no era necesario tener todos los antecedentes a la mano, en otro hay que tener todos los antecedentes a la mano. Por eso la gente ve que en esta zona se mira el tema no con la gravedad de lo que existe, y eso está complejizando aún más. Tenía razón Jacqueline cuando le dice a la presidenta que si esto sucediera en Santiago, si lo que pasó en Cañete sucediera en Santiago, si lo que pasa en la Araucanía sucediera en Santiago, estaríamos en una situación absolutamente distinta. Hoy día las víctimas se sienten absolutamente abandonadas. Y más aún cuando el gobierno toma decisiones políticas y como querellante de casos de terrorismo en que benefician a los que están acusados de terrorismo, como fue el caso que sucedió ¿De la Mancha Linconao? De la Mancha Linconao hace 2 semanas. Una persona que está acusada de un acto cruel que quemaron vivo a 2 adultos mayores. Y resulta que el gobierno, que es querellante en esa causa, y por lo tanto como gobierno deberá ayudar a que se investigue, se logre conocer quiénes fueron, lo que hacen los abogados del gobierno es buscar que una de las personas imputadas tenga un tratamiento procesal más liviano. Y eso ahora fue por las medidas cautelares, no fue... No, pero es una señal que el querellante de una u otra manera debilita la investigación, porque no hay duda que después de esa resolución la investigación del fiscal se debilitó. ¿Y debería retirarse el gobierno como querellante del caso Luxinger-Macay después de esto? Si el gobierno tomó la decisión de querellante, actúe como tal, pero no puede ser querellante y preocuparse como defensa. Yo creo que esa incongruencia debilita el trabajo del fiscal, le da una señal a los jueces distinta y por lo tanto es el camino que este crimen horroroso, como fue el matrimonio de Luxinger, que es la impunidad. Pasemos a otro tema que también se abordó ayer en la reunión de la presidenta Bachelet con la directiva de la UDI, el proceso constituyente. Hay voces, el mismo candidato del Partido Radical, Alejandro Guiller, sugirió aplazar el proyecto para el próximo gobierno, y ayer la presidenta de la UDI dijo que la última preocupación es la Constitución. ¿Usted también es partidario que el proyecto del proceso constituyente quede postergado? A ver, yo creo que en los hechos la ciudadanía postergó esto, ¿no? Porque el gobierno utilizó toda su maquinaria publicitaria, toda su maquinaria territorial para llevar un proceso constituyente que alteraba las bases, cómo se trata la Constitución en nuestro país. Y fue un fracaso lo más absoluto. Menos del 0,5% de las personas participaron. Yo en la zona nunca tuvieron una reunión de más de 200 personas, 150 personas, pese a la publicidad. Yo recuerdo, digamos, que hubo una actividad provincial en Los Ángeles, las autoridades todos los días hacían noticias de esto y el local tenía que ser para más de 500 personas y no llegaron 200. La gente demostró en los hechos que esto no es prioridad, que lo que es prioridad es la seguridad ciudadana, que lo que es prioridad es la salud, que lo que es prioridad son las pensiones, que la prioridad son otras cosas. El proceso constituyente claramente está alejado de los intereses de la gente y además cuando se utiliza este proceso constituyente que ya tiene una legitimidad bastante cuestionable y resulta que lo que se trató ahí es distorsionado en el informe final, agravamos la situación. Creo que la Constitución
debiera debatirse en los canales formales que establece la propia Constitución, que de hecho ahí nunca se ha planteado como tal, y por lo tanto esta voluntad de avanzar en una reforma constitucional es una voluntad muy minoritaria, que no tiene respaldo ciudadano y que el gobierno insiste en algo que sus propias iniciativas han fracasado porque no tuvieron respaldo a la ciudadanía. Ni siquiera fueron los partidarios del gobierno a estas reuniones. Ahora, está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet y, por ejemplo, hoy día en la tercera, Francisco Soto, abogado, observador del proceso constituyente, también está en el equipo de Lagos, dice, si el proceso constitucional se posterga, aumentará la desafección en Chile. La gente se sentirá vulnerada porque fue una promesa de campaña, está en curso, hay gente que igual participó, ¿no sería una vulneración para ellos? Las promesas de campaña no son cuestiones inamovibles y pétreas y que se tienen que hacer 100%. Las promesas de campaña muchas veces tienen el discurso o el titular agradable, pero el contenido absolutamente distinto. Lo estamos viendo con la gratuidad, lo estamos viendo con una serie de promesas del gobierno que lo que le han generado es problemas a las personas, es problemas a la gente. Y por lo tanto, si por ser promesas de campaña tenemos que dificultarle la vida a las personas, por favor, o sea, lo que uno pide del gobierno que verdaderamente realice bien su tarea para que la gente se sienta respaldada, para que la gente se sienta satisfecha, para que la gente sienta que se le está tomando en consideración. Sí, pero por lo contrario, si lo único que hacemos es porque está en el programa y eso contraría a la gente, como se ha demostrado fehacientemente, me parece que es claramente un absurdo. No es un solo ejemplo, porque yo soy estudiante, soy abogado de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción tiene un instituto profesional. Para entrar a la gratuidad de ese instituto profesional de la Universidad de Concepción tiene que entregar los bienes y no tiene que participar en el instituto. La gente, ¿por qué va al Instituto Virginio Gómez? Porque es el de la Universidad de Concepción. Pero esta promesa de campaña obliga a la Universidad de Concepción a desprenderse de sus bienes y además no participar en el instituto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Universidad de Concepción? Renuncia a la gratuidad en el Virginio Gómez. La promesa de campaña es más importante que la realidad, es más importante que hacer bien las cosas. Yo creo que para que la gente verdaderamente vuelva a tener confianza, para que la gente vuelva a sentirse partícipe de su destino político, regional, nacional, las cosas hay que hacerlas bien. Y no tan mal como la está haciendo este gobierno. Senador, y hablando de la confianza de las personas, pero en otro tema, la elección de los intendentes, de los futuros gobernadores regionales, es un tema que se está debatiendo el cómo. Y uno de los puntos es si los parlamentarios pueden postular a este cargo sin perder sus beneficios. Es algo que molesta, se está buscando una fórmula. ¿De qué es partidario usted? No, absolutamente. Mire, esto se ha hecho todo mal. Aquí el gobierno dice, elijamos intendente, y usted dice, vamos a elegir intendente. Pero usted tiene que saber que no vamos a elegir intendente. Lo primero que hay que aclararle a la ciudadanía qué es lo que verdaderamente va a elegir. Porque hoy día cualquier persona dice, vamos a elegir intendente. ¿Qué es lo que hace el intendente actual? Dirige la policía, el jefe de los Ceremi, el jefe de los servicios públicos, es la autoridad. Lo que vamos a elegir, ¿no? ¿Es la autoridad? No. No va a dirigir a las policías, no es el jefe de los servicios públicos, no es el jefe de los Ceremi. Ya estamos haciendo una cosa distinta, por lo tanto, le estamos falseando la realidad a la gente. Y cuando la gente descubre qué es lo que verdaderamente le está eligiendo, encuentra que esto está mal. Y tanto es así que les dio vergüenza y le cambiaron el nombre. Ya no se llama intendente, se llama gobernador regional. Claro. Porque no tiene ninguna de las atribuciones. Y lo segundo, la guinda a la torta, para complicarse más, el gobierno propone que quienes son parlamentarios, yo creo que para tratar que le voten a favor el proyecto, puede ser candidato. Absurdo. Pero lo más absurdo que hay, los parlamentarios fueron elegidos por 8 años los senadores y 4 años los diputados y tienen que cumplir esa función. Y no pueden tener una ventaja o un privilegio de esa naturaleza. Por lo tanto, nosotros le decimos al gobierno que mejore sustancialmente el proyecto. ¿Deberían renunciar así como todos los otros cargos públicos un año antes? Si él quiere, y como es irrenunciable el cargo parlamentario, no puede ser candidato. No puede ser candidato porque no puede tener una ventaja. Los actuales intendentes tampoco pueden ser candidatos el día de mañana a gobernadores regionales si no renuncian un año antes. ¿Y no debería pasar lo mismo con las candidaturas presidenciales, por ejemplo? No, porque es distinto, porque eso es absolutamente distinto porque es un órgano colectivo, una cuestión nacional y por lo tanto lo que se busca es que el mayor número de personas con capacidad política pueda ser presidente de Chile. Pero cargos de esta naturaleza, que tienen medianos gobernadores, en que
una situación de privilegio pueda generar una ventaja, creo que hay que claramente evitarlo. Fíjate que ya se nos produjo una situación extraordinariamente compleja y no logramos evitarla. Para los CORE, los gobiernos regionales, los consejeros regionales, si un CORE quiere ser candidato a diputado tiene que renunciar un año antes. Pero si el parlamentario que es el CORE no tiene que renunciar. Eso provoca, esas son las cosas mal hechas que provocan desconfianza, que provocan una situación de lejanía a la vida política. Cuando lo que debiéramos estar discutiendo es cuáles son las atribuciones de las regiones, cuáles son los recursos de las regiones, estamos discutiendo quiénes pueden ser candidatos. O sea, no estamos abordando el tema con la profundidad y la seriedad. Hoy día lo que nosotros pasamos al gobierno es que diga cuáles facultades y con qué recursos van a contar los futuros gobernadores regionales para que verdaderamente sean autoridades de la región. Tal como está, no son autoridades. Y esta fórmula que está estudiando el gobierno, que se pueda hacer sin renuncia a la primera elección y ya el 2021 que... Es tan absurda porque si una medida es buena, tiene que ser siempre buena. Si una medida es mala, siempre va a ser mala. Por lo tanto, esto que para una vez sí, para otra vez no, demuestra una improvisación, una desprolijidad, una actitud gubernamental que no se condice con la seriedad con que se deben abordar estos temas. Yo estoy absolutamente en contra. Leí hoy día en la prensa que muchos senadores de la nueva mayoría también, porque es absurdo. O sea, lo que se está planteando, bueno, es absurdo. Decimos al gobierno, recupera el sentido común, recupera el sentido de que las cosas hay que hacerlas bien y preocuparnos de los temas de fondo. Si vamos a elegir un gobernador regional, la discusión, el debate va a ser qué facultades, qué atribuciones, qué recursos va a contar para verdaderamente ser una autoridad genuina. Si no, lo que estamos haciendo es generar un cargo más y por lo tanto cada vez más lejano a la gente. Senador, y un último punto. Tiene que ver con la Cámara de Diputados. Ayer faltaron 62 diputados. Igualmente, usted es parte del Congreso. ¿Falta mayor sanciones a las ausencias de los parlamentarios? ¿Ser más estricto a lo mejor? Ustedes hacen las leyes, entonces se produce una situación extraña, pero... Yo creo que esto es una cuestión de responsabilidad política. Yo creo que el punto de fondo aquí es una responsabilidad. O sea, uno no tiene que cumplir su responsabilidad por la sanción que va a tener. Uno tiene que cumplir su responsabilidad porque representa a la ciudadanía, fue elegido para llevar adelante una tarea y por lo tanto la responsabilidad es clave. Entonces, porque lo otro sería llenarnos de sanciones y la persona va a cumplir para que no lo sancionen, para que no lo multen, ¿no? Yo creo que el cargo es un privilegio, es un honor ser representante de la ciudadanía y por lo tanto actúa de responsabilidad. Y yo encuentro de que estas cosas sin duda empañan a todos, demuestran irresponsabilidad, demuestran lejanía con la ciudadanía y yo creo que esto es una responsabilidad individual, no las instituciones. Pero la sola responsabilidad parece que no está funcionando, senador. Es que tiene que ser así, por lo tanto la gente tiene que tener un mayor escrutinio sobre lo que pasó, porque si los que faltan son reelegidos nuevamente, tenemos una dificultad. Yo creo que tiene que haber un mayor escrutinio público. Se puede avanzar y nosotros estamos avanzando en mayor estrictez en ciertas normas, pero creo que lo principal es la responsabilidad. Esto es un cargo que hay que asumirlo con absoluta responsabilidad y seriedad. Y lo mínimo es cumplir con las obligaciones de estar presentes en la sala, que es una de las obligaciones, estar presente en la sala cuando se debaten los temas, los proyectos de ley. Y creo que lo que pasó ayer, lamentablemente, lo lamento mucho, es una demostración de irresponsabilidad que aleja cada vez más a la gente de la política. Porque si estamos todos en un esfuerzo de recuperar las confianzas, de acercar a la gente que ojalá participe más en política, esto lo de ayer no ayuda en nada. No ayuda absolutamente en nada. Bien, senador Víctor Pérez, gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Gracias.